Ok, bienvenidos a esta nueva sesión de Autodesk Revit. El día de hoy lo que vamos a hacer es trabajar lo que corresponde a muros básicos de nuestra villa Tugendhat. Y vamos a modelar todo lo que corresponde a este tipo de muros. Y en la próxima sesión vamos a seguir con lo que serían los curtain walls, que ya serían los muros acristalados. Bien, entonces antes de empezar es importante precisamente aclarar estos tipos de muros de los que estamos hablando. En Revit existen tres tipos de muros del sistema de familia de muros, con los cuales podemos generar diferentes tipologías y diferentes configuraciones arquitectónicas, lo cual nos da una riqueza en el diseño y que, pues, si sabemos usarlo muy bien, nos va a permitir una versatilidad en nuestros diseños y nuestros modelos. Si nosotros vamos y picamos en Wall, vemos aquí en la parte superior en propiedades que nos va a salir un Basic Wall de 15 centímetros en este caso. Y si yo despliego este menú, vemos que nos aparecen muchos más muros. Entonces aquí tenemos un Basic Wall, tenemos un Curtain Wall y un Studded Wall. Entonces vamos a ver la diferencia entre los tres. El primero, el Basic Wall, es un muro básico en efecto, el cual solo se va a componer de materiales, de capas de materiales en el sentido vertical. ¿A qué va esto? Así como nosotros le asignábamos capas a nuestro piso, en este caso nosotros vamos a trabajar en nuestro muro con capas de materiales en sus caras. Entonces eso quiere decir que yo puedo hacer un muro de mampostería de piso a techo con una capa de pintura en un lado y con una capa de cerámico en el otro, ¿sí? O agregar un aislamiento térmico, lo que sea. Así se trabajan los Basic Wall. ¿Cuál es la limitación que tienen estos muros? Bueno, que pues si nosotros vemos muchas veces los acabados de los muros no van de piso a techo, sino que yo voy a agregarle a un muro un acabado cerámico desde el nivel 0 hasta 2 metros y de 2 metros hacia arriba va a haber pintado en blanco, por ejemplo. Eso yo no lo puedo diferenciar en este tipo de muro, dado que, como lo dije, si yo agrego una capa, aplica para toda la cara del muro, ¿sí? Eso es un muro básico. Ya lo vamos a ver más adelante cómo configurarlo y cómo funciona. En el caso del curtain wall, cuando seleccionamos un curtain wall, lo que estamos viendo es un muro acristalado. O sea, esto es un sistema de fachada acristalada más que todo. Y son los ventanales que pueden ir a piso a techo. Entonces esto es muy útil porque cuando yo estoy dibujando con un curtain wall, lo que estoy haciendo es dibujar paneles, ya sea de vidrio o del material que yo quiera, con una serie de perfiles en sentido vertical horizontal que yo puedo configurar de diferentes maneras. ¿Qué otra función le puedo dar a esto? Bueno, con esto puedo trabajar celosías, puedo trabajar rejillas, etcétera, etcétera. No necesariamente debe tener un panel, sino que yo puedo generar vacíos. Entonces se vuelve muy útil cuando comenzamos a tener esos elementos dentro de nuestro modelo. El Stacked Wall, o muro compuesto, en efecto nos da la solución a lo que no nos soluciona el muro básico. ¿Qué hace el Stacked Wall? Bueno, en ese caso yo ya no configuro mi muro con capas, sino que yo configuro mi muro con otros muros. ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo a este muro, con este muro en Stacked Wall, fusionar dos muros y que uno vaya hasta determinada altura donde va a arrancar el otro. Entonces, en el ejemplo que veíamos antes, si yo tengo un muro que tiene un acabado cerámico hasta los 2 metros y de ahí para arriba va a ser de pintura, entonces yo lo que hago es crear un muro básico con acabado cerámico y un muro básico con acabado en pintura y fusionarlos ambos en el Stacked Wall. Así va a funcionar. Bien, teniendo esto ya claro, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es configurar nuestros muros básicos, con los cuales vamos a empezar a agregarles materiales dependiendo de las virtudes que tenemos en nuestra villa e ir asignando pues los diferentes grosores para después lo que vamos a hacer es nada más dejar lo que son muros cortina. En el caso de nuestro curso básico de Revit no vamos a ahondar mucho en lo que son muros compuestos, dado que pues requiere un poco más de análisis de lo que es la casa, el cual no tenemos mucho detalle acá. Entonces vamos a entrar a jugar solo con estos dos primeros tipos de muro. Lo que vamos a hacer primero es ir a nuestro sótano 1. Como vemos acá existen diferentes grosores de muros e incluso tenemos unos muros totalmente macizos, pues lo cual digamos que cuando vimos en la parte de modelado de elementos, estos tipos de configuraciones serían con un componente in situ, que también es otro tipo de muro. En este caso no lo vamos a hacer así, sino que solo vamos a dibujar el contorno
con un muro de determinado grosor con el cual vamos a poder jugar y dejar vacíos en estos espacios. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es comenzar a entender cómo funciona nuestra casa. Aquí vemos que existen varios tipos de muros con diferentes grosores. En este caso, en lo que estamos viendo es el piso de servicio. Entonces vemos que acá tenemos unas calderas, tenemos una lavandería, un cuarto de máquinas y unos espacios multiusos, los cuales pues de seguro no van a tener un acabado muy ostentoso. Por mucho sería que en la caldera, en la lavandería y en el cuarto de máquinas puede que haya un acabado cerámico. Sería el punto que veamos en este primer piso. Entonces vamos a entender lo primero. El muro como tal siempre va a tener un grosor. Entonces lo que nosotros vamos a configurar en nuestros muros es el grosor, el acabado de caras, el material estructural y el nivel de referencia en base y en remate, como lo hicimos con las columnas. Si se dan cuenta, todos los elementos acá nos sirven para comprender los otros elementos. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a empezar modelando este saloncito de acá. Lo que vamos a hacer es medir el grosor de este muro, que en este caso es 21,88, lo vamos a dejar de 22 centímetros. Vamos a seleccionar nuestro wall y aquí tenemos un wall genérico, entonces no lo vamos a dejar en wall genérico. Lo que vamos a hacer es que vemos que acá existen dos espacios, un espacio multiuso y una lavandería. Vamos a empezar modelando los muros del lado del espacio multiuso, o sea, hasta esta zona. Vamos a crear un muro, entonces vamos a darle en Edit Type. Vemos que nos aparece la misma configuración y el mismo sistema de configuración que nos aparecía en el caso de el piso. Entonces lo que vamos a hacer es duplicar igualmente y vamos a asignar entonces un muro que se va a llamar mampostería más pintura blanca, dos caras, y finalmente vamos a asignar el grosor, 22 centímetros. Entonces vuelve y juega, lo que he dicho en todas las clases. El nombre de los elementos tiene que permitirnos entender muy fácil qué es lo que estamos usando. En el caso de los muros, pues ¿qué nos interesa? Primero, saber qué material estructural tiene. Ese muro puede ser en mampostería, puede ser en drywall, en superboard, etcétera, etcétera. No es lo mismo trabajar un muro en mampostería y un muro en superboard, entonces es importante tener eso claro. Lo otro, el acabado. Entonces siempre hay que tener en cuenta que los muros tienen acabado en dos caras. Entonces cuando tenga el acabado diferente en ambas caras, pues hay que nombrar cada uno de los acabados para entender cómo funciona. Y por último el grosor, que es lo que nos interesa. Ya la altura no va a ir especificada en el tipo de muro porque eso va a cambiar según la instancia de cada elemento. Vamos a darle OK y vamos a ir entonces a editar la estructura. Vemos que tenemos la misma configuración que nos aparecía en el caso de los suelos, pero a diferencia de los suelos en los cuales los elementos son horizontales, estos elementos son verticales y tienen una cara exterior y una cara interior. Eso lo vamos a definir viendo acá estas dos palabras. Entonces aquí arriba todas las capas que vayan en la parte superior van a ir hacia el lado exterior y todas las capas que van a ir hacia el lado de abajo van a ser del lado interior. Entonces en ese orden de ideas nosotros vamos a definir en qué cara va a ir cada material. Esto va a ser muy útil, digamos en el caso de muros de fachada, en los cuales pues el acabado de fachada es muy distinto al acabado interior. Entonces es la manera en que lo vamos a organizar. Aquí tenemos igual el core boundary, que acá se vuelve mucho más útil debido a que pues este nos va a definir en su interior la estructura. No necesariamente la estructura siempre va a ir centrada, porque si nosotros tenemos un muro de mampostería y en un lado tenemos un acabado térmico, un nails, todo este material y al otro solo tenemos pintura blanca, pues el muro no va a quedar centrado. Entonces acá es mucho más importante aclarar eso. Entonces vamos a empezar exactamente por la estructura. Vamos a crear acá y vamos a buscar en mampostería un ladrillo común. Vamos a poner una mampostería común. Y vamos a asignar nuestras dos capas de materiales. Entonces vamos a darle en Insert, Down, Insert, Up. Aquí tenemos ya las dos capas. No nos vamos a poner a detallar en el pañete, etcétera. No, vamos a hacer es sencillamente colocar una capa de pintura blanca. Entonces vamos a picar acá y vamos a buscar nuestra pintura blanca, o en efecto vamos a crear el material si no tenemos. Aquí no tenemos ningún material de ese estilo, entonces vamos a crear un nuevo material y lo vamos a llamar pintura blanca. Lo colocamos en categoría Paint Coating, que pues, incluiría también ese revestimiento, ese pañete, y vamos a colocar acá entonces vamos a buscar en Appearance, Paint. Por acá abajo tenemos un
white. Damos clic, el mismo proceso de siempre. Render appearance, listo, perfecto, lo vamos a dejar así. Ok, y vamos a copiar el nombre acá, control C, control V. El pañete va a tener un grosor promedio de 2 centímetros en ambas caras. Entonces, si nosotros vamos viendo acá en la parte superior, nos va a aparecer el grosor total. En este caso dice .19. Entonces vamos a agregar un poco de grosor a nuestra estructura para que nos dé el grosor que necesitamos. En este caso necesitamos 3 centímetros, entonces lo vamos a poner 18.22. Ya quedó. Aquí tenemos otra columna que pues, en piso no la estudiamos mucho y se llama grabs. Esto va a definir qué material va a cubrir las esquinas cuando tengamos un muro cortado. Si no nos acercamos acá, vemos exactamente que nosotros ya tenemos dos capas de pintura lado y lado, la capa central, y si vemos acá nos aparecen unas líneas verdes que definen el borde del núcleo, lo separa. Y aquí abajo tenemos entonces la configuración, cómo va a ser nuestro empalme en la parte de remate de los muros. Entonces, cuando tengamos un elemento insertado en el muro, dígase una ventana, una puerta, etcétera, nosotros podemos definir qué material va a cubrir. Entonces, en este caso vamos a colocar both. Y cuando remata nuestro muro, o sea, cuando ya termina, nosotros vamos a definir exterior o interior, en este caso exterior. Le vamos a dar OK. En function vamos a dejar interior, pero aquí nosotros también tenemos otras funciones. En el caso del suelo solo teníamos interior y exterior, pero acá tenemos muros que pueden servir de cimentación, muros que pueden ser muros de retención, muros que van a ser muros de faldones de cielo rasos y muros que van a ser muros pantalla de vacíos como lo son ascensores o escaleras de emergencia. Entonces aquí podemos variar más la configuración y la función de nuestros muros. En este caso solo interior, no tiene ninguna propiedad estructural. Vamos a dar OK y entonces aquí ya podemos empezar a dibujar. Nos aparece en la misma cruz. Aquí tenemos diferentes herramientas que hay que tener en cuenta. La primera, si nosotros vamos a instancias, a las propiedades de instancia, tenemos entonces el nivel base, que en este caso es sótano 1, lo vamos a cambiar a nivel estructural sótano 1 con un offset de 0, y el nivel superior. Entonces en este caso el nivel superior está en nivel 1, vamos a dejar en nivel 1, pero le vamos a dar un offset que pues depende de nuestro grosor de placa. Si nosotros vamos al 3D, seleccionamos el grosor de placa, recuerden que era 41 centímetros, entonces volvemos, seguimos acá, entonces colocamos menos 41 centímetros. Entonces aquí ya nos dice que la altura completa va a ser de 2,68 metros el muro de alto, ¿sí? La otra cuestión es la barra que nos aparece acá arriba. Entonces igual, nos aparece en un principio lo mismo que veíamos en las columnas, height y depth, hacia qué piso se va a anclar, y aquí tenemos la localización de la línea. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Acá tenemos diferentes. Si vemos, tenemos el centro del muro, el centro del núcleo, los acabados de cara y las caras del núcleo. ¿En qué varía esto? En la línea de referencia con la cual se va a basar el dibujo del muro. Si yo selecciono Wall Center Line y dibujo acá un muro, si se dan cuenta estoy dibujando en el eje del muro. Si en cambio yo acá cambio, selecciono Finish Face Interior, él va a dibujar sobre la cara interior del muro. Si selecciono Code Face Exterior, él va a dibujar sobre la línea del núcleo, la línea exterior del núcleo, si se dan cuenta. Entonces eso nos va a ayudar a entender cómo dibujar acá los elementos, ¿sí? Yo sencillamente lo que voy a hacer en este caso es seleccionar Finish Face Exterior, voy a picar acá. Como se dan cuenta, sencillamente yo tengo la propiedad de dibujar en cualquier sentido. Aquí siempre va a estar seleccionado Chain, que nos va a permitir dibujar en cadena, o sea que cuando yo termine de dibujar otro muro me aplique otro muro más, y vamos a pegarlo hasta acá. Importante tener en cuenta, acá tenemos una puerta, nosotros vamos a dibujar los muros omitiendo por este momento lo que son puertas y ventanas. O sea, todo lo que son puertas y ventanas vamos a ignorarlo, vamos a dibujar los muros completos. Ya veremos más adelante por qué. Si vamos a nuestro 3D, entonces en efecto vemos que nuestros muros se están dibujando allá en la parte inferior
y tienen un empalme en esta parte. Para poder ver mejor esto vamos a hacer un selection box. Entonces seleccionamos varios elementos y vamos acá en Modify, Selection Box OBX, y nos va a cortar la casita exactamente con lo que seleccionamos. Podemos modificar esta caja aumentando los lados. Y así entonces ya no tenemos toda la vista. Bien. Entonces, viendo esto, lo que vamos a hacer ahora es dibujar los demás muros. Vamos a dejar otros muros acá, entonces vamos a empezar a crear los muros de la lavandería, que pueden ser cerámicos, ¿no? Vamos a coger el mismo tipo de muro que ya teníamos y vamos a dar CS para crear uno similar. Aquí ya nos activa la herramienta. Vamos a darle en Edit Type. Entonces lo que vamos a hacer a este muro es darle Duplicate y lo vamos a agregar una cara de cerámica. Entonces pintura blanca más cerámica blanca. Perfecto, 22 centímetros lo vamos a dejar al mismo grosor. Sencillamente vamos acá y en la cara exterior vamos a cambiar nuestro material de pintura blanca a cerámica blanca. No necesitamos hacer más modificaciones. Le vamos a crear nuevo material, cerámica blanca, lo colocamos en cerámica y aquí vamos a darle una appearance. Vamos a buscar un material que se parezca. Entonces vamos a buscar por aquí un cerámico blanco. Aquí vemos que entonces ya nos aparece el material con un patrón de cuadrados. Vamos aquí, vamos a colocar el material para que nos coja el color. Y como yo quiero también que se vea esa textura de cerámico cuando esté viendo el 3D en cualquier tipo de estilo visual, lo que vamos a hacer es agregarle un patrón de superficie. Vamos a agregarle el foreground. Entonces aquí tenemos 4 tipos de patrones en 2 categorías: Surface Pattern y Cut Pattern. ¿A qué va esto? Surface Pattern son los patrones que vamos a tener en nuestra cara del elemento. En la superficie que tenga el material va a aparecer este patrón. Cut Pattern, pues en efecto es cuando yo corto el elemento, dígase en una sección, en una caja de sección, etcétera. Cuando se ve cortado, este va a ser el material que se va a ver, el patrón que se va a ver. Dentro de cada uno tenemos foreground y background. ¿Qué significa esto? Yo puedo poner 2 tipos de patrones uno encima del otro. Si yo quiero, por ejemplo, tener unos paneles de madera, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a colocar un patrón que represente las vetas de la madera, y sobre este patrón voy a colocar un patrón que represente los paneles de la madera. Entonces de esta manera yo puedo tener texturas más complejas con estos patrones sencillos. Vamos a proceder entonces solo a colocar un Surface Pattern Foreground. Ok, y aquí entonces ya nos cambió el material del borde exterior. Vamos a mantener los grabs igual, vamos a dar OK y OK, y aquí entonces vamos a dibujar el Finish Face exterior hasta este punto. Los muros se van a empalmar solos. Si yo acá, los muros se empalman solos automáticamente. Acá vemos un muro completo. Voy a bajar el corte para ver exactamente cómo están quedando nuestros muros. Bien. Aquí tenemos entonces los 2 tipos de muros. Si se dan cuenta, tenemos un muro con el cerámico, un muro sin el cerámico, y acá se empalmaron ambos. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos el patrón de superficie model, y acá tenemos el patrón, un patrón de draft. Aquí hubo un error en el offset, si se dan cuenta, en la referencia. Quedó en sótano 1 y era nivel estructural. E igual acá, nivel estructural. Bien, ahora sí queda pegado. ¿Por qué tiene que ser nivel estructural? Porque efectivamente el muro lo vamos a construir desde acá, desde la placa estructural, no sobre un nivel de acabado. Bien. Teniendo esto claro, y usando el crear similar, si yo sigo dibujando muros, acá los muros se van empalmando solos. Y lo que tenemos que hacer entonces de ahora en adelante es dibujar todos los muros, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a dibujar todos los muros de los bordes del interior
y vamos a dejar para lo último todas estas figuras sólidas y ya veremos cuál va a ser nuestra solución. Para facilitarnos la vida con lo del nivel de referencia, dado que acá tendremos que cambiar el nivel de referencia de todos, vamos a dibujar todos los muros y al final le vamos a adaptar los niveles de referencia a niveles estructurales, para que no tengamos que estar cambiando todo el tiempo estos dos niveles. En el caso de los muros gruesos, como en este que voy a crear el muro de la fachada, lo voy a crear a 32 centímetros, vemos que en efecto un material estructural no va a ser tan grueso. Lo que vamos a hacer es agregarle una membrana de aire. Entonces vamos a agregar vamos a agregar 3 capas. Vamos a agregar una doble capa de ladrillo. Vamos a dejar a 12 centímetros. Aquí vemos que nos hace falta 4 centímetros. Entonces aquí en la capa de la mitad voy a poner una capa de aire, selecciono el material aire y le coloco un grosor de 4 centímetros. Entonces así vemos que nuestro muro queda con esa capa interior de aire y tiene más lógica a la hora de crear estos muros tan gruesos en la parte exterior. Como vemos acá, entonces en los remates de nuestros muros empieza a tener el acabado que nosotros le asignemos. Acá le asignamos cerámico, entonces acá el remate va a ser cerámico, acá le asignamos pintura, va a ser pintura. En este caso, en este muro que es el del remate con la escalera, lo vamos a dejar hasta el final y después vamos a adaptar su perfil. En una siguiente sesión vamos a ver cómo adaptar el perfil para las diferencias que tenemos con estos elementos diagonales. En este caso, como vemos acá, los muros que vamos haciendo se nos es complicado verlos. Un tip para evitar esto precisamente es mandar nuestro AutoCAD background. Entonces aquí nos desapareció el AutoCAD porque tenemos los pisos, ¿no? Lo que vamos a hacer es seleccionar el piso, vamos a ir a las gafitas, en la parte de abajo, y le vamos a dar Hide Element. Entonces esto nos va a apagar el elemento temporalmente. Aquí entonces, como se dan cuenta, ya podemos ver dónde están los muros que estamos dibujando. Esto nos va a facilitar más el trabajo. Aquí también hay otro asunto importante que hay que tener en cuenta, y es que en este caso donde vemos los muros enterrados, dígase acá donde empieza la topografía, pues esos muros no van a tener acabado de pintura blanca de 2 caras. Entonces tenemos que crear otro tipo de muro que sea pintura blanca a una sola cara que va a ir al interior. Tenemos acá ya creado el muro, el mismo tipo de muro. Lo que vamos a hacer es cambiar a una cara. Vamos a Edit y vamos a quitar la cara exterior. Vamos a Delete. Ok. Entonces aquí va a pasar. Bueno, este fue el muro que seleccionamos. Acá volvemos a ponerlo con 2 caras. Entonces lo que vamos a hacer acá es que con el wall vamos a seleccionar el muro a una cara y le vamos a decir en Finish Face, Core Face Exterior. Entonces lo vamos a alinear es con el núcleo exterior de acá. ¿Se dan cuenta? Pero pues dado que nos queda más complicado acá, lo que podemos hacer es picar afuera, dibujar el muro y alinearlo con Modify, Align. Entonces picamos en la línea tabular, vemos que acá nos selecciona varias referencias. Con tabular seleccionamos la que es y alineamos con esto. Entonces así nos queda el acabado de adentro alineado, pero afuera nos queda sin el acabado. Nos queda un pequeño desfase, pero es más útil dado que acá vamos a tener ese acabado. Si vamos al 3D, aquí vemos en efecto que hasta acá llega, incluso después vamos a ver que llega menos y después solo sigue el ladrillo.
Aquí, como pudieron ver, yo puedo seleccionar un muro y con estos puntos azules en cada esquina puedo seleccionar y cambiar la dirección y la longitud del muro. Si mantengo oprimido Shift, restringo la dirección del muro, no así puedo cambiar la extensión del mismo. Entonces, si ya dibujamos un muro, podemos modificar esas extensiones cuando lo necesitemos. Con Trim yo puedo empalmar muros, es que no queden separados. Entonces yo puedo seleccionar Trim y extender y empalmar los diferentes muros. Vamos como vamos, ya casi terminamos el nivel del sótano 1. En este caso, este muro tan grueso que vemos acá, lo más probable es que sea un cajón. Entonces vamos a hacer, no vamos a dibujar un muro de 90 centímetros, sino uno de 30. En pintura blanca 30 centímetros y vamos a hacer un cajón en esa zona. ¿Cómo hacemos el cajón? Sencillamente dibujamos hacia el borde, ¿sí? Es así como vamos a trabajar toda esta zona de acá donde tenemos esas figuras tan extrañas. Aquí tenemos que adaptar este pedazo de muro igual, entonces cortamos SL, cortamos acá y a este elemento entonces le vamos a dar el grosor que corresponde. Tenemos un grosor de 22 centímetros y este es de 14, sencillamente lo cambiamos acá y lo que vamos a hacer es que lo vamos a alinear. Entonces vamos a darle a L para alinear. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, esto vale la pena que lo detallen muy bien. Si yo le doy a alinear a esta línea, este eje del muro, me va a arrastrar todos los muros, entonces eso me puede dañar la disposición. Para que eso no pase, lo que voy a hacer es alinear el acabado. Si yo alineo muro a muro, solo se va a modificar el muro. ¿Se ven? Se van modificando los muros. Si yo hago lo que hice al principio, siempre se va a arrastrar todos los muros, independientemente. Importante que sepamos bien cómo es ese proceso para que no nos afecte el modelado. Bien, como ven, ya quedaron modelados todos los muros. Me falta este pequeñito, pero esto creo que es una caja que va por la escalera, no hace falta, ese muro no creo que exista. Entonces ya tendríamos lo que son los muros de esta zona. Todos estos muros los estoy dejando con pintura blanca a 2 caras, dado que pues desconocemos si realmente tienen acabado de cerámica, entonces no hace falta este otro grosor. Tal vez en el lugar en el que sí hace falta tener en cuenta eso es en la zona donde va a ser la zona social y las habitaciones, la parte que es más visible de nuestra villa, ¿no? Listo, perfecto. Ya nos hace falta entonces los muros curvos y los muros extraños que tenemos en esta parte posterior. Vamos a hacer algo antes de eso, y es que vamos a seleccionar todos nuestros muros, los vamos a poner en el acabado que corresponde, en el nivel de acabado. Entonces, Base Constraint, nivel estructural sótano 1, Top Constraint, nivel estructural, nivel 1. Y como ven, entonces aquí ya tenemos la disposición general de los muros. Algunas columnas entonces en efecto quedaron insertadas dentro de nuestros muros. Y haría falta entonces estos muros extraños que tenemos en la parte posterior. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Tenemos dos formas de hacer los muros curvos. Entonces vamos a dibujar primero los muros curvos de esta zona. Vamos a basarnos, como les dije, en un mismo muro de estos. Entonces vamos a darle CS, crear similar. Y tenemos dos formas de hacer estos muros curvos. La primera es dibujando con el arco en 3 puntos. Como se dan cuenta acá, selecciono, entonces lo que voy es cuidadosamente selecciono un punto, selecciono el otro punto con tabular, ahí termina, y el tercer punto lo voy a seleccionar acá. Si se dan cuenta, él automáticamente me lanza el arco. ¿Sí? Para que no nos pase esto, damos Trim, van a salir unas cosas extrañas, pero bueno, no hay problema con eso. Esa es una forma. La otra forma para hacer muros curvos es con Pick Lines. Entonces, así como dibujamos los contornos de los suelos, vamos a seleccionar Pick Line, y si se dan cuenta, ahí me aparece la línea del eje del muro. Estoy dibujando sobre la cara exterior. Entonces lo que voy a hacer es
que la línea central de nuestro muro quede hacia afuera. Y de esta manera entonces ya después podemos extender. Si se dan cuenta, entonces aplica nuestro grosor y aquí lo que hacemos es dibujar un muro que empalme con la tangente de nuestra curva. Y perfecto, aquí van a aparecer unas cosas extrañas. Esto lo podemos pulir con trim. Si se dan cuenta, siempre van a ver cosas extrañas en esos empalmes. Vamos a hacer lo mismo acá. Entonces igual, crear similar. Dibujamos el muro. Y dibujamos el muro acá. Perfecto. Si nosotros vamos acá, vemos que en efecto ya nuestros muros extraños tienen una forma más lógica. Recuerden que igual a estos muros también hay que acabarle los niveles de referencia. Entonces ahorita volvemos a hacer la selección de todos los muros y seguimos con esta zona de acá. Entonces esa sí la vamos a dibujar solo con pick lines. Seleccionando uno de estos muros de 30 centímetros, pick line. 1, 2, 3, 4, 5. Seleccionamos de nuevo los muros en esta zona. Base Constraint nivel estructural sótano 1, Top Constraint nivel estructural nivel 1. Unjoin. Eso suele pasar cuando no se pueden empatar estos elementos. Y listo, miren, ya tenemos nuestro nivel de sótano 1. Como les dije, hay que omitir puertas y ventanas. Ya veremos después cuando empecemos a estudiar estas familias el porqué. Pero no se preocupen, esto está bien modelado así como lo ven, sin tener en cuenta sus elementos. Voy a pulir acá un poco los elementos para que nos den los acabados. Revisamos que esté todo. Y listo, ya tenemos nuestro primer nivel. Entonces, como se dan cuenta, si yo selecciono acá y miro qué cantidad de muros salieron, pues salen muchísimos tipos de muros distintos, dependiendo del acabado, dependiendo del grosor. Pero en ninguno de estos he definido la altura diferente. O sea, cuando creamos un antepecho, pues sencillamente le cambiamos el nivel de referencia y ya, ¿sí? Entonces de esta manera vamos a proceder a crear los muros del siguiente nivel, del nivel 1. Entonces se dan cuenta, cuando ya levanto el corte, aquí quedó cerrada la caja de la escalera y aquí atrás nos aparecen ciertos muros que de seguro van a ser como unos ductos. Listo, entonces procedemos a crear los muros de nuestro nivel 1. Aquí ya, como ya acabamos, podemos desactivar las gafitas para que se vuelva a ver el piso. Usamos en las gafas Reset Temporary Hide Isolate y aquí ya nos vuelve a aparecer el piso. Listo, estamos, vamos al nivel 1. Bien, en el nivel 1 hay meros muros y como se dan cuenta acá, entonces empiezan a aparecer otras cosas. La primera, tenemos una fachada en cristal que la vamos a dejar cuando estemos trabajando precisamente los muros cortina. 2, acá tenemos también unas cajas de cristal que hay que tener en cuenta. Y tenemos otros dos tipos de muros. Tenemos un muro de mármol en ónix y otro tipo de muro que es en ébano de Macassar, los cuales vamos a dejar pues sencillamente como muro básico con ese material. Y ya después, cuando estemos en la parte de acabados para nuestros renders, vamos a asignar el material con mucho más detalle. Los vamos a crear como hemos creado todos los materiales hasta ahora. En esta zona igual, los muros son blancos, todos son blancos a excepción pues claramente los cerámicos en los baños. Y la única excepción son entonces estos muros que tienen esos acabados particulares. Procedemos entonces a dibujar los muros de esta zona igual que lo hicimos en la parte posterior, en la parte del sótano 1. Aquí en este caso, este muro curvo y esta zona, pues podemos hacer lo que hacíamos con las columnas, de copiar y pegar en el nivel seleccionado. Seleccionamos ustedes, control C, nivel 1, paste, align to current view, y acá ya los pegamos alineados. Pues esta zona, los adecuamos como lo necesitamos. Listo, tenemos nuestra caja. Entonces aquí ya lo único que hace falta es crear el muro de ónix, que es este, y el muro de ébano, que es acá. Este muro de acá es en cristal, eso está mal representado en este plano. Entonces vamos a proceder a crear esos dos muros de la misma manera que hemos creado todos los demás. No vamos a entrar a detallar mucho el material,
sino que sencillamente vamos a asignar una sola capa de material que corresponde. Entonces en este caso el muro, entonces sería ébano de Makassar 10 centímetros. Como lo hicimos acá, entonces borramos y en este vamos a buscar un material que se parezca a la madera. Vamos a crear wood in appearance. Vamos a jalar un material que sea madera oscura, puede ser bamboo dark semi-gloss o podría también traerse un cocobolo. Y lo que hacemos acá es en graphics, use render appearance, ok, punto 1, ok, y ok, y con el pick lines lo vamos a hacer de esta manera. No hace falta que creemos los dos casquetes, sencillamente arrastramos acá el punto y ahí ya conectó. Como vemos, tenemos nuestro muro, que en este caso este muro sí sería un muro que va sobre el nivel de acabado. Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque es un muro de madera y es muy poco probable que lo hayan hecho por debajo del acabado. El muro de mármol sí está desde el nivel estructural. Entonces este tiene un grosor de 20 centímetros. Creamos otro muro, mármol onyx de 20 centímetros. Entonces asignamos acá el grosor, punto 2, y buscamos igual un material que se parezca al mármol. Más adelante, cuando estemos trabajando el tema de renderizado, vamos a entrar a ver más en detalle cómo crear estos materiales específicos. En appearance voy a buscar en stone, voy a seleccionar este primero. Podría ser algo así, este alabastro. Ok y ok. Listo. Ya tenemos todos nuestros muros acá, nuestros muros básicos. Volvemos, seleccionamos todos los muros. Filter. Con Shift deseleccionamos. Acá con Control se seleccionan otros elementos. Agrego la selección. Con Shift deselecciono. Quitamos los de ébano. Ponemos Base Constraint. Nivel estructural nivel 1. Top Constraint. Nivel estructural nivel 2. Con un Top Offset de menos 0.41. Listo. Tenemos ya los muros de nuestro segundo nivel. Vamos a nivel de la calle. Entonces si vemos acá, quedó perfecto. Quedaría faltando los muros cortina. Ya nos hace falta solo los niveles, los muros del nivel hacia la calle. Entonces nos dirigimos a nivel 2 y procedemos a hacer lo mismo que hemos hecho en los demás niveles. Como hay muros que están ubicados en la misma zona, podemos hacer lo que ya habíamos hecho antes. Seleccionar los muros y copiar y pegar. Control C, Paste, Align to Current View. Vemos que nos pega en el mismo lugar. Recuerden, estamos omitiendo las ventanas, que no hay problema con esto. Con esta flecha que aparece acá nosotros podemos cambiar el sentido de nuestro muro en cuanto a el eje que tenemos seleccionado. En este caso tenemos el acabado exterior, entonces si le pico el mirror va a cambiar de sentido respecto a ese eje. Eso varía pues según si lo tengo con eje de muro, eje de núcleo, etcétera, ¿no? Listo. Tenemos ya entonces todos los muros. Revisamos entonces los niveles de referencia. Lo vamos a dejar a cubierta con un offset de 0, dado que pues aún no tenemos la cubierta modelada.
aquí nos hace falta ya un último detalle y son los antepechos. ¿Cómo dibujamos los antepechos? Seleccionamos uno de estos muros. Lo que vamos a hacer es que vamos a darle un top constraint equivalente al nivel de base. O sea, si nosotros tenemos el nivel de base en nivel estructural nivel 2, vamos a asignarle el mismo nivel de remate, y de acá en offset le vamos a dar un offset de 1 metro. Esto nos permite mantener enlazado siempre el muro en la parte superior e inferior. Pues aquí en Finish Face Exterior lo que hacemos es dibujar el muro como dibujamos cualquier otro. Y lo mismo vamos a hacer en el nivel 1, en esta parte. Aquí sentimos un antepecho que no aparece. Verificamos esto, nivel estructural, nivel 1, nivel superior, nivel 1 también. Listo. Con eso entonces hemos acabado la parte de muros básicos. Como vemos, ya la casa se ve más completa. Y en el siguiente capítulo lo que vamos a hacer entonces es ver lo que son muros cortina, para empezar a darle ya más consistencia a lo que va a ser nuestro proyecto de Villa Tugendhat. Eso ha sido todo por ahora. Hasta la próxima clase.